A las 12:46 volvemos de nuevo a la Casa de Nariño, donde el presidente Gustavo Petro anunció el retiro del decreto de la consulta popular, pero también anunció una Asamblea Nacional Constituyente. Luis Eduardo Maldonado, desde la Casa de Nariño, ¿qué ha dicho el Ejecutivo? Que la consulta popular que estaba prevista para el 7 de agosto no va, lo dice en su cuenta de X luego de la votación de la conciliación en el Senado y en la Cámara de Representantes de la reforma laboral. Dice el presidente: como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria. El poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano, que es el pueblo. Y anuncia además el presidente que va a convocar a los empresarios para comenzar a mirar la aplicación de esta ley. Y el segundo anuncio, que ya levantó ampolla, que ya comenzó a causar malestar político en el Congreso de la República, tiene que ver con el anuncio del presidente de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que quedaría para el próximo 8 de marzo del próximo año. Dice el presidente también en X: por eso será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado Social de Derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes y la paz. Dos anuncios importantes en la Casa de Nariño. Me dicen acá funcionarios del Gobierno Nacional que el presidente ya está llamando a los ministros porque hoy mismo podría quedar listo el decreto con el que desiste de la idea de convocar la consulta popular. Recuerden que este decreto tiene que llevar la firma de todos los ministros del gobierno. Luis Eduardo, precisamente para entender los alcances del anuncio del gobierno de una Asamblea Nacional Constituyente, Catalina Vargas está con Juan Manuel Charri, experto constitucionalista. Catalina, adelante. Sí, señora, pues a esta hora nos conectamos con el abogado constitucionalista Juan Manuel Charri. Doctor Charri, bienvenido a Noticias Caracol. Quiero empezar preguntándole: el presidente Gustavo Petro acaba de anunciar que convocará una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es el camino para ese proceso? Catalina y televidentes, muy buenas tardes. El camino que establece el orden constitucional es una ley con mayorías absolutas tanto en Cámara como en Senado, que tiene control de constitucionalidad en la Corte, que fija la composición, el término y el número de personas que conformarían esa Asamblea Constituyente, que debería tener la participación de la tercera parte del censo electoral para que sea válida la convocatoria de la Asamblea. Decir o tratar de hacer una copia de lo que ocurrió en el año de 1991 no es viable con el ordenamiento jurídico actual, que en su momento tuvo un decreto de estado de sitio y una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que hacía de juez constitucional avalando esa convocatoria. El presidente no puede, por sí mismo, convocar una Asamblea Constituyente con una papeleta más en las elecciones del año entrante. Muy bien, doctor Charri, el presidente dice que entregará justamente una papeleta a los votantes durante las próximas elecciones para que decidan si se convoca o no a esa asamblea. ¿Eso sí puede hacerse de esa manera? No, Cata, no se puede hacer porque hay un procedimiento preestablecido desde el artículo 376 de la Constitución. Tratar de hacer un procedimiento similar al de 1990, 1991 no es posible. Y como le mencionaba, en esa época hubo un decreto que permitía incluir esa séptima papeleta y una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. El presidente, mutu propio, no puede hacer esa convocatoria ni puede introducir un elemento nuevo en las elecciones del 2026. Finalmente, doctor Charri, teniendo en cuenta que usted nos dice que eso no puede hacerse de esa manera, eventualmente cuando pues, se siguen los caminos que se ciñen en la Constitución, ¿quién debe hacerse cargo de un proceso como este? Bueno, si el presidente insistiera, la organización electoral no debe incluir la papeleta y debe tomarse en alguna parte una decisión con rango jurídico. Esto no es una declaración en una red social. El presidente debe materializar su voluntad en un decreto o debe ir al Congreso de la República para que se tramite la ley que prevé el artículo 376 para que sea el legislador quien tiene la competencia, quien convoque la Asamblea Constituyente y fije el tema y la composición de ese órgano. Y que sea el legislador el que le dé luz verde a esa convocatoria. Doctor Juan Manuel Charri, muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Gracias, feliz día para